Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema controvertido, es un tema muy interesante y que nos preocupa a muchos mexicanos, que tiene que ver con la actualidad del Congreso mexicano y la legalidad del nuevo gobierno que está por iniciar. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa y bueno, estamos de manteles largos aquí en el programa porque nos acompaña una persona a la cual yo considero de la gente más brillante, de la gente más capaz y bueno, que todos sus comentarios siempre son muy acertados. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio la maestra María Beatriz Pajés Yergo Rebollar. Bienvenida aquí. Maestro, bienvenida aquí al programa. Muchas gracias. Y bueno, pues a mí sí me gustaría mucho decirle al público quién es la licenciada, la maestra Beatriz Pajés, porque la verdad es que se dice fácil, pero tener tantos logros no es tan complicado, se dedica tiempo, se dedica capacidad, constancia, y la verdad es que, bueno, sus comentarios, como bien refiero, pues siempre hay que estarlos escuchando porque hay que estar bien pendientes de lo que nos va a pasar en este país, ¿no? Le voy a dar un poquito lectura a su currículum. Bien, sí, gracias. Bueno, la maestra María Beatriz Pajés Yergo Rebollar estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac, es la generación 1973-1978, aquí me lo pusieron, ¿no? No es que yo quiera hablar de los años como tal, bueno, pero bueno. Hay que hablar de ellos. Bien, pues también tengo aquí que usted ha estado, digamos, muy participativa, por así decirlo, dentro de la Cámara de Diputados, sobre todo en febrero del 2010, ha sido diputada constituyente para la redacción y aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, de septiembre de 1916 al 31 de enero del 2017, participó en las comisiones de Carta de Derechos y de la Ciudadanía y el Ejercicio Democrático, secretaria de Cultura del CEN del PRI de noviembre del 2011 a marzo del 2017, es editora de artículos y ensayos y libros, autora del libro Fidel Castro, Presente y Futuro de Cuba, publicado por Editorial Diana en 1992. Ha recibido diferentes condecoraciones, destacando la medalla Gandhi, King y Queda por su labor a favor de la paz entre pueblos. Ha sido conferencista de muchas cosas, entre ellas la UNAM y otro tipo de casas como tal, siempre de conocimiento, ¿no? Y bueno, dentro de la política ha sido diputada federal por el principio de representación proporcional de me parece aquí que es quincuagésima o más bien sexagésima. La 60 legislatura. 60 legislatura y es miembro de las comisiones de Cultura, Equidad y Género, así como la relativa a los feminicidios. También ha sido presidenta del Consejo Consultivo de Avanzada Liberal Democrática, APN, y de Laica Internacional. Directora de la Unidad Ciudadana Análisis y Debate del Foro Nacional de Profesionales y Técnicos, CNOP. Como ciudadana, ha impulsado dentro de la agrupación República Laica la reforma del artículo 40 de la Constitución para definir el Estado de Derecho.
Ha recibido la medalla Jesús Reyes Heroles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, premio Laureana Bright en Derechos Humanos, y bueno, ha estado en diferentes asociaciones, y bueno, entre una de ellas es que es presidenta de la Fundación José Pajés Yergo, Asociación Civil. Así es. Oiga, ¿a qué hora duerme? Bueno, bueno, yo creo que todos tratamos de tener ahí, hacer una serie de actividades en las que nos sentimos comprometidos, y efectivamente he tratado de combinar pues dos actividades como son el periodismo político y es la política, donde pues hay una frontera ahí endeble que me parece que son muy complementarias, ¿no? De compromiso, de crítica y de análisis fundamental. Cuando a alguien le gusta algo, lo hace con mucho, con la pasión, pero con toda pasión. Así es, con toda pasión y con toda entrega. Bien, pues vamos a entrar un poquito en el programa, ¿sí?, que es en sí la actualidad del Congreso mexicano y la legalidad del próximo gobierno. La legalidad, ¿no? La ilegalidad del próximo gobierno, o puede ser que sea ilegalidad, quién sabe, no sabemos qué vaya a pasar en este México, ¿no? Como tal, pero bueno, su punto de vista respecto a la situación que hoy guarda el Congreso de la Unión, ¿cuál sería como tal? Bueno, fíjese que yo creo, maestro, que primero habría que recordar que el 1 de julio de este año, pues ganó el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con una cantidad de votos histórica. Usted sabe, más del 50% de la población, de los electores, votaron a favor de esta alternativa, y no solamente votaron a favor de Morena para llevar a su candidato a la presidencia de la República, sino también ganaron casi una mayoría absoluta en el Congreso Federal. Obtuvieron también una buena cantidad de posiciones en 19 congresos, donde también obtuvieron mayoría. Y ganaron, también Morena ganó 5 gubernaturas, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, de tal manera que yo creo que desde hace mucho tiempo México no tenía un presidente, o va a tener un presidente con tanto poder y con tanto respaldo electoral. Yo creo que aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer este presidente y qué va a hacer este partido con tanto poder? ¿Lo puede utilizar con legalidad, como usted bien lo decía, o lo puede utilizar para la ilegalidad? Sí, ilegalidad. A mí no me gustó, lo comentábamos fuera del aire, no me gustó lo que ocurrió hace apenas una semana, donde el Congreso se inaugura con la petición, y específicamente el Senado de la República, que se inaugura con la petición de licencia al senador Manuel Velasco Coello, que es para que regresara a gobernar Chiapas. Claro. Me parece que ahí se cometieron una serie de ilegalidades, se cometió un franco fraude a la Constitución, porque no solamente se viola un artículo constitucional, usted mejor abogado que yo, 125 constitucional, que prohíbe que un individuo pueda ejercer 2 cargos de elección popular al mismo tiempo. En este caso sería senador y gobernador del Estado, sino que también hay otros artículos constitucionales que está violando, como este artículo que dice que un funcionario, un mandatario estatal no puede proponerse a un cargo de elección popular, ni siquiera renunciando de manera definitiva, y tampoco en el mismo momento en que está renunciando para ir a otro cargo. Entonces, bueno, ahí me parece que hubo una interpretación retorcida de la ley para que se votara por segunda ocasión. Y recuerde que también el reglamento parlamentario prohíbe que una votación se pueda repetir justo en la misma sesión. Sí. De tal manera que no me gustó este inicio, porque estamos hablando de que esta mayoría prácticamente absoluta se está utilizando de mala manera, ¿no? Se está utilizando para violentar la Constitución. Luego uno se hace una serie de preguntas, es decir, si esta mayoría va a servir para casos específicos como este, pues quiere decir que se pueden utilizar para otras cosas, como por ejemplo para que haya una nueva Constitución. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno,
estamos encaminando el país para que haya una nueva constitución simplemente como reflejo de un proyecto personal, que en este caso sería López Obrador, o habría una nueva constitución que fuera un reflejo del mandato popular en general. Entonces, bueno, yo creo que el país en este momento está en este cruce de caminos, ¿no? Y aparte atenta contra el principio de pues, independencia entre los poderes, ¿no? O sea, no porque el poder ejecutivo le diga qué hacer al legislativo, lo tiene que hacer. Y el legislativo está, digamos que, está agachando la cabeza a los intereses que le diga López Obrador, ¿no? Pues sí, lo vimos precisamente el día en que se instaló el Congreso, esto lo vimos sobre todo ahí en San Lázaro, claro, donde esta gran cantidad de diputados que hoy tiene Morena, pues gritaban como si fueran oposición, estamos contigo, es un honor estar con López Obrador, y bueno, las críticas que hicieron no solamente medios de comunicación, sino todos otros protagonistas de la sociedad, dijeron, bueno, ¿qué necesidad hay de, ya tú eres el número, tienes un número importante como para poder hacer lo que tú quieras? Pero creo que la actitud no debe de ser de avasallar, de imponer, porque creo en ese momento estaríamos rompiendo no solamente un orden constitucional, sino que estaríamos violando una cultura democrática de por sí imperfecta en nuestro país y que exigiría, cuando menos de quienes en este momento tienen mayoría, de actuar como lo que dicen que son, una opción republicana, ¿no? Claro, y que debe haber negociaciones, ¿no? En el Congreso, ¿no? Por parte de los diputados o en la Cámara de Senadores debe de haber acuerdos, debe haber negociaciones de cosas, pero aquí pues es... Claro, debe de haber convencimiento, no debe de haber imposición. Es decir, creo que esa es una de las reglas, ¿no?, fundamentales de la democracia, porque además, bueno, se trata no solamente para convencer a otras fracciones, sino también se trata de convencer a la sociedad en general de lo positivo de determinadas iniciativas, que además van a ser muchas, ¿no?, las que ya adelantó el próximo gobierno, que a partir de ya se están ya procesando dentro del Congreso, ¿no? Históricamente o en otros países hemos visto algo similar a lo que estamos viviendo actualmente con el Congreso. No me parece. A ver, recordemos si los mismos partidos que hoy van a ser gobierno han dicho, es decir, el PRI en diferentes momentos ha tenido lo que se llama carro completo dentro del Congreso, y el mismo PRI en múltiples ocasiones forzó las cosas para que sus iniciativas fueran aprobadas. Nada más que a mí me parece que la diferencia es que Morena, que se ha definido a sí mismo como un partido que va a hacer un cambio de régimen, que representa la llamada cuarta transformación, es decir, una etapa tan importante desde el punto de vista histórico como lo fue la independencia, como lo fueron las leyes de reforma, como fue la revolución. Estamos hablando de que Morena llega al poder para hacer las cosas de manera distinta al PRI. Un partido que fue criticado de autoritario, un partido que se ha criticado de ejercer de manera excesiva y arbitraria el poder. Entonces, bueno, la sociedad, los electores eligen el 1 de julio a un partido y a un presidente que le ha prometido a la población hacer las cosas de manera distinta. Claro. De tal manera que si tú vas a hacer las cosas de manera distinta, tú no puedes actuar autoritaria y arbitrariamente, ¿no? Entonces creo que cuando menos la actitud y el proceso legislativo tendría que ser totalmente diferente. Se podría decir que incluso tienen algún recelo o venganza la gente que está por parte de la fracción de Morena, y que estos actos autoritarios o esta parte de que van a imponer ellos su voluntad y todo, ¿puede ser equiparado a una venganza en total? Pues yo creo que si esa es la actitud, me parece que sería un terrible error. Ahora, vamos a darles el beneficio de la duda, porque López Obrador ha dicho en diferentes ocasiones, incluso ha hecho un llamado a sus mismos legisladores a que no pretendan humillar, a que no pretendan imponerse y sí negociar. Yo creo que si van a actuar con un sentido de venganza, a mí me parece que ese momento simplemente los llevaría al fracaso y a una plena decepción y descontento por parte de la sociedad, que además, al final del día, ¿a quién le serviría esa venganza? Al país no le serviría.
¿no? Y yo creo que otro debe de ser el espíritu para llevar a cabo esas reformas que pretenden hacer y que también habría que analizar cada una de ellas, porque muchas de las que han presentado hasta este momento creo que no ofrecen todas las bondades que tendrían que ofrecer para el desarrollo y el progreso nacional. Le menciono simple y sencillamente una, que es el tema del nombramiento de los coordinadores estatales para sustituir a los actuales delegados federales, claro. O otra, por ejemplo, como puede ser la descentralización de las distintas dependencias federales, donde pues ofrece una serie de riesgos, ¿no? Estamos hablando también el tema de la fiscalía, donde ya dijeron que van a actuar bajo las mismas reglas y que ya a futuro verían llevar a cabo una reforma para que el fiscal gozara de absoluta autonomía. Entonces, bueno, yo creo que por principio estas iniciativas ya te están de alguna manera entrando en contradicción, claro, con lo que se ofreció en campaña, ¿no? Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial porque se está poniendo muy interesante aquí el programa y regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el programa y bueno, estamos platicando aquí con la maestra Pagés la parte de algunas iniciativas que han estado impulsando supuestamente la fracción de Morena, pero hay unas cosas que luego ofrecieron en campaña, luego ya entran y dicen, es que ahora ya vamos a hacer gobierno y ya vamos a hacer otra cosa, entonces ya todo lo que ofrecimos lo tiramos a la basura y vamos a iniciar con nuevas cosas. ¿Eso realmente es bueno como tal? O sea, yo puedo prometer 1000 cosas y ya nada más que me das el cargo, ya no respeto nada. Me comporto de otra manera distinta. Es que eso, yo creo que hasta, digo, este es un programa obviamente meramente jurídico, yo creo que estaría muy interesante presentar una demanda porque me estás defraudando totalmente el que yo voto por una persona porque me dice que él va a caminar a lo mejor 5 pasos hacia el frente y 2 hacia la derecha, y ya cuando voto por él camina 2 hacia enfrente y 3 de regreso. Entonces como que uno dice, pues no es lo que yo esperaba. No sé. Sí, sin duda yo creo que aquí habría que revisar la ley, o habría que presentar en algún momento un nuevo proyecto de iniciativa precisamente para evitar eso que usted dice, ¿no? Claro. Además, bueno, lo vimos ahora también en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, cuando, ¿qué fueron? Fueron 5 diputados del Partido Verde que se incorporaron de pronto al Partido Morena para ayudarle a Morena a tener mayoría absoluta. Esto pues simplemente usted sabe que significa pues una traición a todos esos electores que votaron por el Partido Verde. Es decir, yo voté, X o Y votó por el Partido Verde porque me gustaste tú como candidato, me gustó tu proyecto, tu plataforma electoral, y sin embargo ahora de pronto me dices que te vas a un partido, vas a formar parte de un partido por el cual yo no voté. Es decir, creo que ahí el electorado debe de sentirse traicionado, y sí me parece que habría que buscar algún camino jurídico precisamente para proteger al electorado del oportunismo de ciertos partidos políticos, oportunismo de ciertos legisladores que de pronto dicen, no, pues en este momento ya no me conviene estar con el Verde, ahora me voy con Morena con el argumento de que ellos van a apoyar mi proyecto a favor de los niños con cáncer, que además me parece un argumento insultante, claro, ofensivo, ¿verdad?, para un sector de la población. Pero sí, yo creo que aquí estamos presenciando un dar la espalda a muchas de las propuestas que llevaron a Morena precisamente a ganar. Tenemos, por ejemplo, el tema de la Fiscalía. Bueno, es cierto que López Obrador, desde que estaba en campaña, se opuso a una reforma constitucional para darle plena autonomía al fiscal general y al fiscal anticorrupción. Sin embargo, yo creo que también hubo sectores muy importantes que también votaron a favor de este partido político, que estuvieron en contra del sistema establecido,
para tener una fiscalía plenamente autónoma, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahora también se le dice al electorado que primero vendrá el nombramiento del fiscal, que va a ser, como sabemos, de las ternas que ha presentado López Obrador, pues todos ellos son abogados totalmente afines a Morena y son totalmente afines a López Obrador, así es que ahí la gran pregunta es si la Procuraduría no seguiría siendo utilizada como un instrumento político que estaría utilizando a capricho el Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo. ¿Dónde estaría la autonomía? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que pues, la autonomía interesó y preocupó solamente cuando estás en la oposición, pero que ahora estás en el poder, te das cuenta que necesitas una Procuraduría a modo para poder seguir operando como se te antoja. Y ¿no? que te cuide las espaldas. Y que te cuide las espaldas, cuide a tus funcionarios y que nadie venga aquí a reclamarte ningún acto de corrupción, ¿no? Qué lamentable, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte que estamos viendo y eso que es el inicio. Y eso es el inicio, maestro, ese es el inicio, porque además, bueno, hay en fila toda una serie de otras iniciativas que también vamos a ver qué camino van a tomar, ¿no? Lo del fuero, ¿cómo lo ve usted? Pues lo del fuero, sin duda, es decir, yo siempre he estado a favor de la eliminación del fuero, por supuesto. A mí me parece que ni el presidente de la República, ni los legisladores, ni nadie absolutamente debe de gozar de algún tipo de privilegio ante la ley. Por el contrario, desde arriba hasta abajo, cualquier funcionario público debe de ser ejemplo de legalidad. Sin embargo, bueno, viene otro tema de alguna manera no relacionado, pero que también está vinculado, que es la revocación de mandato. A ver, muy bien. Yo estoy de acuerdo en que a mitad de un sexenio se pregunte a la población si está de acuerdo o no con la forma como ha venido operando el presidente de la República en turno, pero junto con esto está la consulta popular. Es decir, ¿a quién vamos a preguntar sobre si va o no va la revocación del mandato? Estamos hablando de una sociedad a la cual le estoy repartiendo dinero, a la cual estoy repartiendo una serie de apoyos y que esos van a ser los electores a los cuales les voy a preguntar sobre si me voy o si no me voy. Entonces, bueno, es decir, finalmente estamos blindando la revocación de mandato. Creo que esas son cosas que deben de revisarse y cuando menos ponerse un candado para que esa consulta popular también no sea utilizada a modo como en Venezuela la utilizó Hugo Chávez y como lo ha utilizado Maduro, ¿no? Ahí tendríamos, digamos, que analizar, porque él habla mucho de la austeridad. ¿Cuánto cuesta efectuar una consulta? Sí. O sea, debe ser bastante dinero como tal, y pues ahí si todo lo vamos a estar consultando, que si movemos esto hay que consultarlo, que si movemos esto hay que consultarlo. Si todo esto lo hacemos así, nunca vamos a acabar y nunca vamos a tomar el control de lo que se tiene que hacer. Digo, sí, claro, claro. No sé, ¿usted qué piensa? Yo no creo que todo deba de ser llevado a consulta popular, ¿no? Es decir, yo creo que esta cosa del aeropuerto, por ejemplo, que es un ejemplo claro, donde me parece que ahí la última palabra la tendrían que tener los técnicos, los técnicos que son los que saben, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una argucia política, porque finalmente creo que no se sabe qué hacer con todos esos grupos radicales que también fueron alentados durante campaña cuando Morena era oposición y que se alentó a todos esos grupos radicales para oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y que ahora, cuando se dan cuenta de que la mejor opción técnica es ese aeropuerto y no Santa Lucía, porque los mismos técnicos te están diciendo que ahí no hay manera, ni siquiera hay estudios que estén sustentando esa posibilidad, pero ¿sabe qué, maestro? El problema es que yo ya no sé qué hacer con los de Atenco. Con los de Atenco, a los mismos que fui a agitar, pero que ahora ya no sé cómo decirles y justificarles que siempre sí va el aeropuerto. Que siempre sí va el nuevo aeropuerto. Vamos a una pausa comercial y seguimos platicando porque está echando lumbre esto. Vamos, gracias.
Bien, seguimos aquí en el programa y bueno, hemos platicado ahorita pues de algunas posibles ilegalidades o algunas posibles compromisos que eran de campaña que a la mera hora ya siempre dijeron que ya no van. A mí lo que me preocupa es que esta forma de hacer las cosas de parte del actual presidente electo, del Poder Legislativo, no veo que haya contrapesos. No los hay. Y me preocupa mucho porque el último contrapeso que debe de existir sería el Poder Judicial. Y veo que lamentablemente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se está volviendo un foro de políticos, más no así de abogados que a lo mejor por carrera, por méritos y todo, estén en la Corte. Y se está haciendo una Suprema Corte de Justicia de la Nación política. Y a lo mejor va a obedecer también intereses de parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué pensaría usted en torno a ello? Bueno, efectivamente, yo creo que no hay contrapesos, no hay controles, y en distintos ámbitos. Usted menciona como abogado el tema del Poder Judicial, que claro, por supuesto es muy importante, que en este momento quisiéramos estar escuchando su voz con respecto a toda esta violación y fraude continua a la Constitución, pero yo le hablaría también de otros controles, de otros contrapesos que tampoco están, claro, y que es lo que a mí como periodista me compete. Los medios de comunicación también han operado como un control, como parte del balance de poder, y sin embargo yo tampoco veo a los medios de comunicación pendientes y operando precisamente como una voz crítica para contrarrestar estos y los futuros excesos. Pero además, mire, maestro, hacia adentro en el Congreso, los partidos políticos, por ejemplo, el PRI está guardando un silencio verdaderamente inexplicable. Está permitiendo que se ejerza, que Morena esté tratando de imponer sus decisiones, y el PRI no está cumpliendo como oposición con la obligación fundamental, vamos, de ser de impedir, cuando menos, pues que se violente las leyes y los reglamentos y los artículos constitucionales que hasta este momento estamos viendo que se están... ¿Y en contra de qué? En contra de la legalidad, en contra de la constitucionalidad. Yo le decía hace un momento, bueno, va a haber un momento en que a lo mejor los ciudadanos, los mexicanos, vamos a estar en la necesidad de salir a las calles a defender la Constitución, porque ni los partidos políticos, ni el Congreso, ni el Poder Judicial lo hacen. Entonces, ¿a quiénes les va a tocar defender la legalidad en el país? Claro. Estamos se van a tener que hacer peritos todos en la materia de derecho para interponer amparos y amparos. Estamos en una situación, ahí sí, verdaderamente inédita, claro, porque quienes tienen la obligación jurídica de defender la Constitución, no, y de forma, no lo están haciendo. Entonces, claro, la gran pregunta es, a futuro, ¿quién lo va a hacer? Y estas fracciones, digamos, priistas o panistas de oposición y todo, ¿usted por qué cree que están tan calladitos? O sea, ¿por qué será? Esperando que tome ya el control totalmente el 1 de diciembre esta persona, López Obrador, o ¿por qué estará? Pues es inexplicable. Bueno, entiendo que Acción Nacional, ahí en el Senado de la República, sí, primero se abstuvo y luego votó en contra de concederle licencia a Manuel Velasco. Okay. Pero el PRI votó a favor de esta ilegalidad, lo cual a mí me parece absolutamente inexplicable, que además abona en contra de un partido que resultó derrotado por todo lo que sabemos, que fue sancionado por la sociedad en general y que ahora, pues tal parece que no hace lo necesario para reconstruirse o para limpiar un historial que la sociedad considera que es negativo. Entonces, bueno, sí es inexplicable, no sé qué estén esperando, pero yo de principio veo que están transmitiendo una imagen pues muy pasiva, totalmente. Digo pasiva
y yo creo que muy dañina al partido mismo, ¿no? ¿Y el ideal de esas fracciones de contrapeso cuál sería? Sería defender la Constitución. La punto. Constitución, nada más las leyes y la Constitución. Pero por supuesto, es decir, yo creo que en estos casos no hay otra cosa que defender y por supuesto los intereses de la nación, pero en este caso que hubo una flagrante violación a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, lo menos que se podía haber esperado es que el PRI hubiera salido a defender la Constitución, y no lo hizo. No solamente no lo hizo, se convirtió en cómplice de un fraude a la ley. Híjole, qué lamentable. Pero eso sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, y hacemos un llamado a los legisladores que están conformando esta nueva legislatura. Ojalá y nos estén escuchando. Hola, ¿qué tal? Ojalá. Ojalá. Yo creo que no escuchan ni a Dios, pero bueno. Bien, aquí tengo una pregunta muy interesante que está en las redes sociales, que dice así: ¿qué opina del nuevo gobierno a entrar próximamente este 1 de diciembre? ¿Cuál sería la opinión de la maestra Pagés en torno al nuevo gobierno que está ya casi llegando al 1 de diciembre a tomar ahora sí ya todo? Yo lo que diría, maestro, es que primero tenemos que respetar lo que decidió más de la mitad del electorado mexicano. Bien. Hay que respetar esa decisión. Si la decisión de la mayoría de los mexicanos que votan fue que debía de llegar López Obrador y su partido Morena al poder, eso sin duda hay que respetarlo. Bien. Pero a mí me parece que también tenemos los mexicanos todos, independientemente del partido político con el que simpaticemos, pertenezcamos o no, tenemos que estar muy vigilantes. La gente de Morena dice, bueno, ¿y por qué ahora nos van a vigilar a nosotros y no vigilaron a los otros partidos que tuvieron el poder? A ver, es que tú llegaste y ganaste porque le dijiste al país que tú eras algo totalmente distinto a lo que había venido gobernando, que tú representabas la democracia, que representabas la honorabilidad, que tú ibas a acabar con la corrupción, que tú ibas a gobernar apegado a la ley, que tú ibas a acabar con la pobreza, que ibas a gobernar por los pobres, que ibas a acabar con los privilegios. Gracias a eso, muchos mexicanos votaron por ti. Esa fue la oferta como tal. Ofertaste un cambio de régimen. Así es. ¿Qué significa un cambio de régimen? Esto no es una alternancia, ¿eh? Esto no es, se supone, el paso del PRI al PAN, como ocurrió en el 2000. Claro. Y que simple y sencillamente ese cambio no implicó ninguna transformación nacional, sino la repetición de lo mismo. Claro. Yo creo que ahora lo que tenemos que exigir es que esto no sea más de lo mismo, que esto no sea el gatopardismo al que se refirió tantas veces López Obrador, al referirse al PRI y al referirse al PAN. Se supone que esto, es la cuarta transformación. ¿Y qué significa la cuarta transformación? Significa una revolución, un cambio estructural. Pero pacífica, supuestamente. Sí, claro. ¿No? Sí. Pacífico, estructural. Claro. Es decir, vamos a democratizar las instituciones y vamos a hacer cambios que sean tan profundos que terminen con la desigualdad, con la injusticia social, que es el origen de muchos de los problemas que tenemos en este momento en el país. Pero yo hasta este momento lo que no veo son decisiones para darle vuelta precisamente a este problema estructural que explica en gran medida la pobreza y los privilegios de unos pocos y la pobreza y el desamparo de muchos. Porque, ¿qué hemos visto en los primeros días después de la elección? Pues vimos a un López Obrador muy cercano al gran poder económico, al gran capital financiero, a los financieros, que está bien. A mí me parece que, por supuesto, hay que gobernar con los empresarios, pero lo que no he visto en contraparte es que tú me digas cómo le vas a hacer para revertir esta desigualdad que existe en materia de riqueza. Claro. Y esta desigualdad solamente se puede resolver de una sola manera, afectando los grandes privilegios. Así es. Haciendo que esos pocos que ganan mucho dejen de ganar tanto para que poder repartir a esa gran mayoría
que no tiene los salarios que merece tener. Mire, hace 2 semanas presentó Cuauhtémoc Cárdenas en su fundación un documento muy interesante, donde le hace una serie de señalamientos a Morena y a López Obrador. Punto número 1, dice Cuauhtémoc Cárdenas, que es un referente de izquierda en México. Punto número 1, ni Morena ni López Obrador son de izquierda. No hay nada en las propuestas que nos lleven a decir que pueden estar dentro de esa definición. Claro. Empezando precisamente por este blindaje que le va a dar al gran capital. Tampoco por el tipo de propuestas y de iniciativas que está presentando. Tampoco por el tipo de gabinete que acaba de nombrar y que se va. Entonces, aquí, pues, la gran pregunta y la gran interrogante, maestro, es, pues, ¿a qué tipo de gobierno nos vamos a tener? Es decir, si es un gobierno que no va a ser de izquierda, pero tampoco de derecha, pero que está entrando en permanente contradicción con lo que vino ofertando en campaña, los mexicanos tenemos derecho a preguntar, bueno, ¿qué tipo de gobierno? ¿Hacia dónde vamos, no? Vamos a tener y hacia dónde vamos. Ahí yo lo veo un poco peligroso, porque yo recuerdo cuando todavía estaban en la campaña que él decía, vamos a hacer esto financieramente. Había mucha gente de finanzas de diferentes lados, gente muy letrada, gente obviamente que están capacitados totalmente en la materia de finanzas públicas, de varios aspectos contables, y ellos mismos decían, no se puede, lo que tú estás diciendo es inviable totalmente. Y lamentablemente él dijo, una vez que gane la elección, les voy a enseñar con todo el tipo de pruebas y todo, que sí se puede. Hasta el día de hoy no he visto ninguna prueba y ahora veo que ya se está desdiciendo o está tratando de echar para atrás algunas cosas que él mismo veía que eran imposibles. Sí, efectivamente. Yo creo que incluso su futuro secretario de Hacienda, que creo que debe de ser el más preocupado de todos, pues está preguntándose y está haciendo sumas y está haciendo restas y se está dando cuenta de que toda esa repartición de dinero pues no va a alcanzar, es decir, las arcas públicas no dan para eso. Entonces, bueno, estamos pasando de un terreno de finanzas ficción a la realidad. Entonces, bueno, yo no sé hasta dónde la decepción popular, de qué grado va a ser, ¿no? Bien, vamos a una pausa comercial, volvemos. Bien, estamos de regreso y bueno, estuvimos ahorita en el bloque anterior platicando, concluyendo algunas cosas de que no nos cuadra cómo el presidente electo dice blanco y a los pocos días sus secretarios de su gabinete, que ya señaló quiénes van a ser y todo, dice no, eso no es así, no, vamos a hacer esta otra cosa, vamos a hacer así, la gasolina, nunca dijimos que iba a ser para abajo, o la mantenemos o para arriba, ¿no? Como tal. Lo del aeropuerto, nunca dijimos que lo íbamos a quitar, vamos a someterlo a consulta y a unos peritajes. Entonces, esta parte de que uno empieza a decir, el presidente electo, López Obrador, dice blanco y los otros dicen negro, ¿qué seguridad nosotros los mexicanos nos puede dar de lo que se avecina en este nuevo gobierno? Sí, hay una gran incertidumbre. Ahora, yo le diría una cosa, yo creo que muchos mexicanos estamos de acuerdo, independientemente de se haya votado o no por Morena, desde hace mucho tiempo sabíamos y estamos conscientes y convencidos de que México necesitaba un cambio profundo
para resolver lo que sabemos que son los problemas más graves, ¿no? Hablemos de corrupción, hablemos de impunidad y sobre todo, insisto, de pobreza y de desigualdad. Yo creo que son temas en los que queremos un cambio completo, queremos políticos entregados, servidores públicos entregados, comprometidos con el país, honestos, ¿no? Que tomen el servicio público como una vocación, como una misión verdaderamente al servicio de la patria, aunque el término patria esté ya muy fuera de moda para muchos, pero que se vea regresar, pero que me parece que deberíamos de retomar. Sin embargo, es decir, y lo digo porque no se trata de criticar por criticar, no se trata de criticar porque no se haya votado por Morena o no se haya votado por López Obrador, no. Queremos que este gobierno, que este próximo gobierno de veras se convierta en cabeza de un cambio de régimen, pero un cambio de régimen que verdaderamente convierta a México en un país de mexicanos honorables, en un país de progreso, de desarrollo, de trabajo digno para todos. Por supuesto que lo queremos, pero lo que no queremos es que nos vengan a engañar. Lo que no queremos es que hayan hecho campaña únicamente para llegar al poder, hablándole a los pobres como le hablaron, hablándole a la gente desempleada como le hablaron, y que ahora vengan a engañarlos. Claro. Porque esto de la austeridad republicana, que, hombre, pues muy bien, sí, yo estoy en contra de todas estas frivolidades que venían mostrando los legisladores, que yo, sí, claro, había una serie de excesos, fui diputada y fui testigo de los excesos que había ahí en San Lázaro, ¿no? Coches, choferes, pago de viajes, pago de vacaciones, etcétera. Sí, eso fuera. Pero me parece que esto, junto con esto, también tiene que haber una manera de comportarse de parte de los legisladores totalmente apegados a la legalidad. Porque a mí como mexicana, ¿de qué me interesa que por un lado te cortes el sueldo, te recortes el sueldo, pero por el otro lado violes la Constitución permitiendo todo tipo de ilegalidad o aprobando iniciativas que van en contra del futuro de México? ¿Sabes una cosa? Esta contradicción a mí no me convence. Claro. Eso estamos hablando del aspecto del poder legislativo. Sí. Pero en el aspecto ya del gobierno propiamente, que pues estamos ya a pocos días de que en diciembre se tome ya la posesión totalmente del poder ejecutivo por parte del actual presidente electo, lo que me preocupa es si se va a actuar conforme a la legalidad, uno, y dos, si les reducen el sueldo a los burócratas, a los servidores públicos, no estaremos haciendo que ellos mismos ahora se vuelvan corruptibles totalmente. Puede ser, claro. ¿Qué pasaría? Sin duda, y además a mí me parece de lleno una injusticia decir que nadie va a poder ganar más que el presidente de la República. Claro. Porque sabemos que hay técnicos, hay profesionistas que han estado en el servicio público durante años, ingenieros, por ejemplo, médicos destacadísimos, que han estado haciendo una carrera brillante dentro del servicio público, que ganan lo que ganan gracias a ser grandes servidores públicos, y que de pronto, porque alguien llega y dice que nadie puede ganar más que yo, pues bueno, usted sabe que desde el punto de vista laboral, incluso a mí me parece que eso es una ilegalidad. Si yo como presidente de la República quiero ganar hasta aquí, hombre, muy tu derecho, pero permite que profesionales, técnicos, pues permitan que sean remunerados de acuerdo a la optimización de su desempeño. Su experiencia, su capacidad. De su capacidad. Claro. Y efectivamente, yo creo que bajar sueldos de manera injustificada, por supuesto, que puede llevar a mayor corrupción. Actos de corrupción, porque digo, ya ahora sí que una persona que está acostumbrado, no sé, a gastar, no sé, 30,000 pesos, 50,000 pesos, ya tiene asignados sus gastos, claro, ¿no? Claro. Y de repente que me digan que vas a ganar la mitad, ¿cómo hago para cubrir la otra parte?
claro, porque digo, son familias, ¿no? Hay niveles de vida que no se trata de decir que vamos a comprarnos un yate, ¿no? Es decir, a mí me parece que las personas tienen derecho a vivir con dignidad. Y por supuesto, a vivir y darle a los hijos lo que necesitan y lo mejor que se pueda en todos los terrenos. Entonces, esta política que yo llamo del empobrecimiento, a mí me parece que va a generar importantes problemas. Vea usted, por ejemplo, el caso de esta descentralización que hablábamos al principio de las dependencias. En una familia puede haber 5 personas que trabajen en distintas dependencias públicas. Así es. ¿Y qué significa esto? Tú te vas a ir a Morelos, y tú te vas a ir a Chihuahua, y tú te vas a ir a Yucatán. Estamos hablando de la desarticulación de la familia. El desmembramiento. El desmembramiento de la familia. Claro. Que esto también tiene que ver con una violación del derecho humano. Así es. Y sobre todo en un momento en que si estás persiguiendo como gobierno no la ruptura, la reintegración, la reconstrucción familiar frente a una terrible crisis de valores que tienes, simplemente lo que estás provocando es que es exactamente lo contrario, ¿no? Claro. ¿No? Y también este otro proyecto que traen del Tren Maya, no sé si ha escuchado usted. Sí, cómo no, bueno, lo del Tren Maya, lo que trae que como problema esto es que, y además dicho por una destacadísima estudiosa del medio ambiente como es Carabias, la doctora Carabias, que ha dicho, bueno, a ver, esto del Tren Maya que va a atravesar por una serie de zonas de la selva lacandona que están ya consideradas como parte de la biosfera y que no se pueden tocar, ¿no? Que son zonas totalmente donde está prohibido hacer cualquier tipo de construcción. Eso por un lado, y por el otro lado también esta siembra de 1 millón de árboles. ¿En base a qué estudio lo estás haciendo? No me estás hablando ni se está tomando en cuenta todo el impacto medioambiental, que además, hay que decir una cosa, y dicho por los mismos especialistas en cambio climático. El cambio climático no está en los primeros lugares de la agenda del próximo gobierno. Inexplicable. Si tú me estás hablando de que vamos a hacer las cosas de manera distinta, un tema que en este momento preocupa al planeta y a la humanidad y a la sociedad mexicana, no está dentro de tu agenda gubernamental. Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque, aquí con la maestra Pagés, siempre sus opiniones muy acertadas, obviamente, que todos tenemos que considerarlas, porque son lógicas, congruentes, y obviamente que se aplican a lo que estamos viviendo, ¿no? Gracias, maestra. Tenemos aquí algunas preguntas, unas 2 preguntas por parte de redes sociales. Una, nos comentan aquí que si usted cree que realmente el próximo gobierno va a lograr un cambio en este país. Como se ven hasta este momento las cosas, perdón, pero lo pongo en duda. Bien. Mire usted, por ejemplo, un constitucionalista muy destacado, Lisur Arteaga, que siempre se distinguió por estar a favor del proyecto de Morena y de López Obrador, acaba de publicar hace unos días un artículo que lo tituló "Así no van a lograr la cuarta transformación". Bien. ¿A qué se refería? Bueno, se refería a todo lo que estamos platicando, a toda esta ilegalidad, esta violación a la ley, a la Constitución, pero además menciona el maestro Arteaga algo muy importante, la forma como se han venido eligiendo y designando a los futuros integrantes del gabinete. Cuando menos hay 1 o 2 de ellos que no que se nombraron no de acuerdo a la legalidad. Estamos hablando, por ejemplo, ahí también en el Congreso, que estamos hablando de una senadora Nestora Salgado y de un senador Napoleón Gómez Urrutia, sí, que además de estar enfrentando procesos judiciales, además se les hace senadores cuando, si mal no recuerdo, el 32 constitucional dice que
los funcionarios, un cargo público solamente lo pueden ejercer mexicanos por nacimiento, y sin embargo, tanto Nestora Salgado como Napoleón Gómez Urrutia tienen doble nacionalidad, no han renunciado a una de ellas. Ella es norteamericana, él es canadiense, además de ser mexicanos. Entonces, bueno, y también por el otro lado estás llevando al gabinete a gente que nada tiene que ver con el cargo que va a ocupar. No tienen la especialidad. Estamos hablando, por ejemplo, del próximo director de Pemex, donde jamás ha tenido un cargo relacionado con el tema energético. Estás hablando, por ejemplo, del tema de Fonatur, donde también acaban de cambiar, se arrepintió y cambió al funcionario que iba a ir a Fonatur. Y estás hablando de que estás llevando a una serie de personajes, a una serie de posiciones que no saben del tema. Entonces, pues si no son los especialistas en el tema, que fue también lo que tanto criticaste a los gobiernos del PRI y a los gobiernos del PAN, entonces, ¿qué rumbo pueden tener las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que así como están se están tomando decisiones, me parece que el futuro, cuando menos hasta este momento, pues no es nada bueno, ¿no? Yo el otro día platicando con unas personas, obviamente un poco más jóvenes que un servidor, yo les cuestionaba que cómo veían ellos a la que va a ser la secretaria del Trabajo a nivel federal, esta señorita Ricalde, me parece que se apellida, muy joven ella, y yo decía, bueno, ¿ustedes cómo ven? O sea, una nueva persona joven, que a lo mejor no tiene la experiencia del todo, conocimiento del todo, pero va a ser la secretaria del Trabajo y todo. Todos ellos dijeron que qué bueno, porque merecía ser una persona joven. Pero les hice una pregunta después y les dije, ¿cómo ven que ella esté negociando con el líder del sindicato de petróleos, Romero de Champs? Y dice, no, pues se la va a comer viva, me dijeron, se la va a comer totalmente viva, ¿y qué vamos a hacer? Entonces a mí lo que me preocupa es nomás que sí tengan la forma de la posición que deben de cubrir para efecto de trabajo, de administrar bien, porque si no se puede venir un problema muy fuerte, y más en una posición de esa naturaleza. Sin duda, yo creo que no deben de confundirse las cosas. Entendemos que muchos de ellos tienen currículums muy acabados, tienen currículums largos, universitarios, pero están dentro de la academia. Claro. Y todos sabemos, maestro, que una cosa es la academia y otra cosa es la realidad. Así es. Y sobre todo un país tan complicado como este, que se requiere de experiencia, se requiere de conocimiento, el servicio público es muy difícil, y sobre todo en un país tan complicado como este. De tal manera que, bueno, ojalá que le salgan bien las cosas, pero me parece que lo ideal sería llevar a la gente más capaz y experimentada a los cargos que deberían de ocupar de acuerdo a su especialidad y de acuerdo a su conocimiento. Suponemos que en la cuarta transformación ya no se operaría de acuerdo al viejo régimen, donde se daban los cargos y las posiciones y las secretarías en función del compromiso que se adquirió en campaña. Me parece que aquí el compromiso debe de ser con el país. El compromiso no debe de ser con un partido político, ni debe de ser con intereses de carácter económico, con el país. Bien, nos queda poquitito tiempo. Un último comentario, una última conclusión que desee para todos los televidentes. Bueno, yo creo que tenemos que estar todos, el compromiso de todos nosotros, los mexicanos, es que debemos de estar muy vigilantes, y creo que dentro de nuestras trincheras deberemos de estar marcando aquellos errores y aquellos excesos, porque lo peor que nos podría ocurrir es como lo que sucedió durante la época nazi. Claro. Hitler llegó al poder porque nadie se le atrevió a decirle no. E hizo lo que hizo. Bien. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema apenas está empezando a dar como tal. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes, obviamente a la persona que hoy nos acompaña, tan destacada que nos acompaña. Gracias, maestro. Para que ella pueda darle respuesta a todos ustedes. Bien, si usted quiere participar
participar en este programa de Justicia para Todos, yo les pido que acudan a las redes sociales. Las redes sociales es muy importante que ustedes participen. ¿Por qué? Porque nutren este programa, lo hacen crecer más, nos dicen qué temas son los que les gustaría que platicáramos, a quiénes gustaría que pudiéramos invitar aquí al programa. Les repito cuáles son nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Véanlo porque tenemos más de 160 programas ahí, hablando de derechos, de obligaciones, temas polémicos y temas de gran interés, como es el del día de hoy que nos acompaña aquí la maestra Pajés. También nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregarle únicamente al final TV, Justicia para Todos TV. E insisto, déjenos todos sus comentarios porque todo esto nos sirve mucho para mejorar este programa. Bien, pues no me resta más que agradecerle a la invitada. Maestro, encantada, muchas gracias y a ustedes también. A la producción por hacer posible el mismo y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, recordándoles que los espero en la próxima semana para poder ver nuevamente un programa más de Justicia para Todos, donde seguramente verán alguna cosa que les pueda ayudar mucho en su vida diaria. Y también les recuerdo nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.